Declaran muertos a los 5 tripulantes del sumergible que bajó a las profundidades del Atlántico para ver los restos del Titanic. Según la empresa, los viajeros fallecieron por una implosión. El Consejo Metropolitano de Quito fiscalizará lo avanzado en el metro de la capital. El Cabildo solicitó a la Contraloría que realice un examen especial. Comunidades indígenas cercanas al bloque del ITT realizarán una protesta en rechazo a la consulta popular del Yasuní. Insisten en que continúe la actividad petrolera en la zona. En lo internacional, alerta por ola de calor en Europa. Expertos advierten que las temperaturas superarán los 40 grados centígrados. En los deportes, el mítico gol de Maradona, conocido como la mano de Dios en el Mundial de México de 1986, cumplió 37 años. Amigos televidentes y oyentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos completa información para todos ustedes, por eso los invitamos a que nos sigan en el telegrafo.com.es. También nos escuchen en Pública FM y a través de nuestras plataformas digitales. Fernando Estrada me acompaña. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, María Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. En realidad, un gusto acompañarlos en esta noche. Hay mucho que comentar, muchas novedades a nivel informativo que seguramente los vamos a informar durante esta hora de programación. Acá arrancamos con nuestras novedades. La información que se ha confirmado: han muerto los 5 ocupantes del Titán, el submarino que iba a visitar los restos del Titanic. La noticia fue dada poco después de que un buque submarino localizara un área de desechos cerca de la embarcación. El accidente se debería a una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que las 5 personas a bordo de Titán, el sumergible perdido, murieron en un evento catastrófico. Y con esto se pone fin a la intensa búsqueda del sumergible que desapareció el domingo cuando realizaba una inmersión turística para ver los restos del Titanic. Esta mañana un equipo operado remotamente descubrió fragmentos del sumergible aproximadamente a 1.600 pies de donde se encuentran los restos del Titanic en el fondo del mar. Los equipos inician ahora una etapa de recuperación para determinar lo que ocurrió con los tripulantes del sumergible. En consulta con expertos dentro del Comando Unificado, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras estas determinaciones, notificamos de inmediato a las familias. La compañía Ocean Gate, a través de un comunicado, lamentó la muerte de las 5 personas a bordo. Pero ¿quiénes eran estas personas que pagaron $250.000 cada uno para subirse al viaje que los llevó a la muerte? Se lo contamos a continuación. Hamish Harding era uno de los 5 tripulantes que fallecieron a bordo del Ocean Gate. Él era un aventurero británico de 58 años que dirigía Activation Aviation, un concesionario de aviones privados con sede en Dubái, y que había completado varias hazañas de exploración. Visitó el Polo Sur en varias ocasiones. Además, voló al espacio en 2022 a bordo del 5º vuelo tripulado por humanos del Blue Origin. Posee 3 récords Guinness mundiales, incluido el tiempo más largo que pasó en la profundidad del océano durante una inmersión en la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Otros 2 tripulantes son Shahzada y Suleiman Dawood. Shahzada era un empresario británico de 48 años que pertenecía a una de las familias más ricas de Pakistán. Él viajaba en el submarino con su hijo Suleiman, un estudiante de 19 años. Shahzada era vicepresidente del conglomerado pakistaní Engro Corporation, que es una gran empresa de fertilizantes. Además, trabajaba en la Fundación Dawood de su familia, una organización de investigación con sede en California que buscaba vida extraterrestre, mientras que Suleiman era estudiante de una universidad en Glasgow, donde acababa de completar su primer año en la escuela de negocios. El tercero era Paul Narjolet, de 77 años, ex submarinista de la Marina francesa, apodado el Señor Titanic. Ha pasado más tiempo en el naufragio que cualquier otro explorador y formó parte de la primera expedición que visitó el Titanic en 1986.
1997, solo 2 años después de su hallazgo. A sus 77 años, era director de la investigación submarina de una empresa que posee los derechos sobre los restos del Titanic. Según un perfil de la empresa, Narjolet ha supervisado la recuperación de miles de objetos de esta embarcación, incluida la pieza grande, una sección de 20 toneladas del casco del barco. Finalmente, Stockton Rush, de 61 años, era el director ejecutivo de Ocean Gate, la empresa que gestiona los viajes al Titanic. Stockton era un ingeniero que había diseñado anteriormente un avión experimental y ha trabajado en otras pequeñas embarcaciones sumergibles. Fundó Ocean Gate en 2009 para ofrecer a sus clientes la oportunidad de experimentar viajes en alta mar y saltó a los titulares de todo el mundo en 2021 cuando comenzó a ofrecer viajes al lugar donde se hallaban los restos del Titanic. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral analiza adelantar la campaña electoral siempre y cuando los binomios tengan su candidatura en firme hasta el próximo 25 de junio. En la siguiente nota les contamos más. Seguramente usted también ya ha oído los nombres de todos los binomios presidenciales que posiblemente irán en la papeleta el próximo 20 de agosto. Y digo posiblemente porque aunque han pasado varios procesos de calificación, aún no están todos en firme. Hay algunos a los que aún les falta superar la etapa de impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral, pero por el momento las candidaturas oficiales son Daniel Noboa y Verónica Abad de la Alianza ADN, Yacu Pérez y Nori Pineda de la Alianza Claro que se puede, Bolívar Armijos y Linda Romero del Movimiento Amigo, Jan Topic y Diana Jacome de la Alianza por un País Sin Miedo, y Otto Sonnenholzner y Erika Paredes de la Alianza Actuemos. Se tiene previsto que en los próximos días se anuncie la candidatura en firme de los otros binomios. En total serían 8. Ninguno de ellos podría empezar la campaña anticipadamente. Tendrán que esperar a la decisión del Consejo Nacional Electoral, que ahora mismo analiza si podrá empezar el 4 de julio y no el 8 de agosto como se tenía previsto, siempre y cuando todos los binomios queden en firme hasta el próximo 25 de junio. Andrea Orbe, Noticias 7. Tras 10 años, la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní finalmente se llevará a cabo. Las comunidades cercanas al bloque del ITT aseguran que se acogerán a la campaña por el no, pues dicen que de salir Petroecuador de la zona podría perjudicar a su desarrollo económico y social. Un equipo de Noticias 7 se trasladó hasta el bloque 43 en la provincia de Orellana y nos cuenta mucho más. En el corazón del Yasuní se encuentra el bloque 43, también conocido como el ITT, por los campos que lo conforman, Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Desde 2013 se autorizó el inicio de actividades de Petroecuador sobre este terreno. Es un campo que ha producido ya 4.200 millones netos. De hecho, estamos produciendo 55.000 barriles por día en este momento. Es uno de los campos más importantes del país, el cuarto campo más importante del país. Estas construcciones se levantaron en medio de territorios indígenas y de acuerdo a la ley y la norma internacional de ejecutarse de actividades extractivistas en este tipo de perímetros es necesario indemnizar o compensar a las comunidades, de ser el caso. Bueno, nosotros tenemos convenios, como les han explicado. Hay una parte que es trabajo, que es la parte de botes, la parte de catering, la parte de limpieza. Además de eso, tienen convenios para agua potable, para luz, y para básicamente saneamiento, ¿no? y salud. Alrededor del ITT, sobre el área de influencia, habitan 16 comunidades indígenas. Una de ellas, la de Boca Tiputini. Sus pobladores dicen ya tener una postura frente a la consulta. La posición de nosotros queremos que siga explotando, que siga sacando el petróleo, porque nosotros de ahí tenemos fuente de trabajo para nuestros hijos, para dar la alimentación. Si en caso se va la empresa, perderíamos nuestro trabajo, toda la familia, toda la comunidad. Con esto concuerdan los guaos de Caiguameno, a quienes conocimos en una zona más del interior del bloque 43. Mi mensaje como ecuatoriana, como nacionalidad, como he vivido, tengo 33 años donde yo he vivido aquí en esta zona en que yo estoy sentada, es el ITT, Ixpingoa estoy sentada. Pero aquí en la industria petrolera está controlado, no está contaminado, no tenemos muchas muertes
¿Por qué razón? Porque está controlado. Ellos dicen que se plegarán una movilización el próximo 30 de junio. Petroecuador argumenta que de cerrarse las operaciones en este bloque, las pérdidas de empleo y compensaciones sociales a estas comunidades previstas para los próximos 20 años serían de unos 250 millones de dólares. Con cámaras de José Antonio Sánchez, Carolina Basante, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió en el Palacio de Carondelet con el ministro de Defensa, Luis Lara, y el subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos. En este caso hablamos de Daniel Erickson, para abordar temas sobre cooperación en temas de seguridad entre Ecuador y la Unión Americana. Hace más de un año ambos países acordaron la conformación de equipos técnicos para desarrollar estrategias conjuntas en esta materia, por lo cual una delegación estadounidense se encuentra en el país para realizar un seguimiento y acordar mecanismos de cooperación y apoyo técnico. Aprovechar esta oportunidad y expresar el agradecimiento de Ecuador a los Estados Unidos por su apoyo en la lucha contra el crimen organizado aquí en el país. Estoy confiado de que esta reunión de esta semana y la de hoy día con el presidente Lasso y las conversaciones que continuarán con el ministro Lara están poniendo las bases para una relación más fuerte bilateral de defensa entre Ecuador y Estados Unidos, no solo sobre las administraciones políticas, pero también las instituciones para que los dos países puedan trabajar. 1.260 oficiales policiales técnicos operativos fueron incorporados al contingente policial de la capital. El alcalde de Quito, además, firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la recuperación de 45 UPCs. Esta mañana se firmó el convenio interinstitucional para la reconstrucción de 45 UPCs en la capital. Adicionalmente, se entregaron motocicletas para apoyar el trabajo técnico operativo de la Policía Nacional. La firma se llevó a cabo por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. En la más reciente de nuestras reuniones semanales, evidenciamos que los operativos de prevención del delito generaron ya una reducción del robo a personas, a domicilios y a vehículos entre el 19 y el 25%. Es en este contexto complejo en lo social y en lo emocional donde nuestro aporte consiste en apoyar a los efectivos de la Policía Nacional. Creemos, y quiero hablar en nombre de quiteños y quiteñas, creemos en ustedes y en su vocación de servicio. Durante este evento se llevó a cabo la presentación de un nuevo contingente de 1.260 servidores policiales técnicos operativos para la capital. Pero sin duda con el refuerzo operativo que tiene, no solamente del personal policial, sino de algunas unidades de inteligencia e investigación que se integran al trabajo en la ciudad de Quito, podrá dar mayores resultados. Estos servidores policiales se incorporaron a sus labores este 22 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. El gobierno ecuatoriano declaró la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado. Así se resolvió durante la sesión 47 del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se efectuó este jueves en la Presidencia de la República. En la resolución, el COSEPE, entre otros varios puntos, recomendó al primer mandatario que disponga al Ministerio de Educación incluir en el pensum de estudios y materias que formen en valores morales, cívicos, principios de convivencia y respeto a la ley. Así también instó que el Sistema Nacional de Inteligencia fortalezca las capacidades de inteligencia y contrainteligencia para detectar la corrupción y proteger institucionalidad del Estado. El documento tiene 9 artículos y está suscrito por los miembros que integran el Consejo de Seguridad, que lo preside el presidente Guillermo Lasso. Una organización criminal fue desarticulada en la provincia de Los Ríos. Agentes de la Policía Judicial capturaron a 6 sujetos y decomisaron armas de fuego y otras evidencias. Esta peligrosa organización narcodelictiva tenía su base de operaciones en la cooperativa Juan de Dios, cerca del anillo vial del Cantón Quevedo, donde incluso tenían un circuito cerrado de videovigilancia con cámaras instaladas en el barrio para controlar cualquier tipo de movimiento que afecte a sus oscuros intereses. Este lugar se conoce que es prácticamente dominado por esta organización de los choneros.
Este lugar se mantiene vigilado permanentemente y conocemos por denuncia ciudadana que no se puede ingresar allí. Luego de que un carro policial fue baleado con fusiles el fin de semana, agentes de la Policía Judicial estaban tras la pista de esta banda delictiva hasta que fueron alertados sobre disparos hechos por sujetos en la zona, por lo que con respaldos de efectivos del GOE y también de la UMO ingresaron al sector, donde allanaron varios domicilios en los que capturaron a 6 sujetos, 3 de ellos con antecedentes penales. Estaba atendiendo un auxilio cuando se dirigió a dejar a una víctima en ese sector y salía, fue emboscado por varios sujetos que propinaron varios disparos, aproximadamente 17 impactos tiene el vehículo quedó averiado, inclusive con balas de fusil. Durante la redada policial, los agentes de la PJ decomisaron 4 armas de fuego, 57 municiones, chalecos antibalas, 7 cámaras de videovigilancia, dispositivos electrónicos, radios de comunicación, droga, balanzas grameras, entre otras evidencias de los delitos que habrían cometido, puesto que la banda sería la responsable de varios atracos en carreteras, robos, secuestros, extorsiones, tenencia de armas, tráfico de drogas, entre otros hechos violentos reportados sobre todo en el sector del anillo vial de Quevedo. Hemos puesto la denuncia como Policía Nacional. Sabemos que esta organización que opera ahí son de los choneros y se está ejecutando todas las actividades pertinentes para poder identificar a estas personas que están causando zozobra en el lugar. Los 6 integrantes de esta peligrosa organización narcodelictiva que fueron capturados en la ciudad de Quevedo, entre los que figura un menor de edad, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de la provincia de Los Ríos. Pese al pedido de exportadores y productores de banano, el sistema de asignación de cupos carece de controles que eviten la filtración del narcotráfico. El Ministerio de Agricultura confirmó que la manipulación de los registros se ejecutó desde adentro. Frente a la creciente contaminación del banano de exportación con droga, el Ministerio de Agricultura, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía carecen de un trabajo articulado. No se inspecciona ni la mitad de la carga. Se realiza la inspección de las 3 maneras que le dije, entre el 38 y el 40% aproximadamente de inspección. De junio de este año, cuando ya se incorporen los escáneres en los 7 restantes puertos, además del que ya está en Pozorja, el objetivo de que se inspeccione de manera no intrusiva el 100% de los contenedores. Pero al cierre de junio hay un nuevo plazo para la llegada de los escáneres. Pozorja, primero que desde que se hizo el puerto, ese puerto cuenta con escáneres, pero aparte el puerto de Contecom cuenta ya con escáneres móviles, está en fase de implementación. En septiembre nosotros deberíamos tener, salvo excepciones que habrá que analizarse caso a caso, por decirlo, la gran mayoría de los puertos deberían estar totalmente operativos. Las irregularidades van más allá de una revisión insuficiente. Cuando se es reincidente en un decomiso o hay un embarque falso, no hay ninguna modificación en los cupos de exportación. Rara vez la Fiscalía logra demostrar en qué punto de la cadena productiva se contaminó la fruta. Exportadores y productores de banano han pedido reiteradamente la actualización del sistema Unibanano para acabar con la venta de cupos de exportación y las fincas fantasma. Que se mejore el software, que se ponga un nuevo software, para que verdaderamente, pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque se les acaba pues la teta. El mismo gobierno denunció que por 8 años el sistema Unibanano dio cupos de exportación a un predio de 20.000 hectáreas que no existe, que mandaba 1.200.000 cajas de bananos semanalmente. Esa denuncia por supuesto tráfico de influencias no se ha movido. Ante las cámaras de TC Televisión, el ministro de Agricultura confirmó que el software fue manipulado por funcionarios. ¿Venía desde adentro esa manipulación o venía desde afuera? Hemos votado 17 personas de ese departamento, mi estimada amiga. ¿Del sistema Unibanano? Sí. De la dirección de posicionamiento. 17 personas. Así es. Pese a la urgencia, la actualización del sistema Unibanano no llegará hasta 2024. Si nosotros tenemos que hacerlo con calculadora, con lápiz y con borrador, mi estimada, nosotros queremos hacer las cosas bien. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las herramientas que tenemos mientras traemos la herramienta que definitivamente va a cortar. Un sistema permeable y desactualizado, una revisión insuficiente de las cargas y la impunidad colocan al narcotráfico como una nueva plaga de la fruta ícono del Ecuador.
3 personas fueron detenidas por la policía en las provincias del Guayas y Manabí acusados de extorsionar a comerciantes. Más detalles en la siguiente nota. Uno de los operativos lo ejecutaron agentes de la UNACE en diferentes sectores del sur de Guayaquil, donde apresaron a 2 mujeres, una de las cuales ya registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. Las féminas están acusadas de extorsionar al propietario de una lubricadora, a quien le exigían el pago de $10,000 para que la banda delictiva a la que ellas pertenecen dé protección a su negocio. La víctima tenía que pagar $500 mensuales hasta completar la cifra establecida. Caso contrario, atentarían contra su vida y la de sus familiares. El hombre presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNACE ejecutar un operativo en toda la zona, logrando capturar a las 2 mujeres que supuestamente eran las encargadas de recibir el dinero para la banda de extorsionadores que estaría operando en diferentes sectores de la ciudad. En Portoviejo, provincia de Manabí, fue capturado otro presunto extorsionador de 35 años, quien sería parte de una organización criminal que estaba exigiendo el pago de $5,000 al dueño de un micromercado, al que lo amenazaron de muerte para obligar a entregar el dinero. Pero el hombre presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNACE capturar a uno de los involucrados. Hay avances en el caso de femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Recordemos que en diciembre del 2022 la familia de la víctima denunció que fue asesinada con golpes en la cabeza y que las heridas habían sido pegadas con pegamento. Esto mientras el esposo y su familia aseguraban que se cayó por las escaleras. Pues este 21 de junio el tribunal sentenció a 3 años de prisión a Nancy N., que en este caso es la suegra, y Marlon E., médico. Los 2 fueron acusados de fraude procesal en calidad de autores directos, según información publicada por la Fiscalía General del Estado. Ellos son los segundos sentenciados en el proceso en el que se investiga a 7 personas más, entre ellos que se encuentran Luis H., el esposo, y Ronald E., el hermano del médico, quienes están prófugos, por lo que su juzgamiento está suspendido. El Consejo Metropolitano de Quito fiscalizará lo avanzado en el Metro de Quito. El Cabildo solicitó a la Contraloría un proceso de auditoría para revisar así los procesos. Por unanimidad, el Consejo Metropolitano de Quito resolvió iniciar un proceso de fiscalización al actuado dentro del metro de la capital, pues hasta el momento la obra está paralizada. Para ello se plantearon 3 lineamientos. El primero, y que ya se efectuó, fue la petición que la alcaldía le hizo a la Contraloría para que realice un examen especial a los procesos de este sistema de transporte, pero que en medida de lo posible, esta auditoría sea realizada por una empresa internacional. No creo que tengamos la cantidad de experticia, ¿no es cierto?, y la cantidad de expertos y expertas para desarrollar ya la minucia de lo que supone la implementación de un metro en el caso de Quito. Que hay particularidades que ojalá sean consideradas por la Contraloría General del Estado para tener asesoría o directamente una compañía especializada en la materia que audite el primer proyecto de metro en el país. El segundo lineamiento es que el Consejo conforme una comisión especial para la fiscalización, pero aquí aún existen ciertas dudas, mientras que el tercero es que el propio Consejo Metropolitano fiscalice la obra. Es que sea el propio Pleno, a partir de insumos que podrían ser generados por una comisión, porque existe además una comisión de movilidad, que pueda también poner insumos permanentes en conocimiento de del Consejo Metropolitano de Quito. Además, según el concejal Michael Aulestia, la fiscalización también viene desde las organizaciones sociales. La Comisión Nacional Anticorrupción se ha pronunciado y ha pedido que se ejecute y se ponga en marcha la Contraloría Social. Para esto, a la prensa, nuestra predisposición al menos de mi concejalía, para que la sociedad civil sea también un organismo importante dentro del proceso de fiscalización. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, espera que esta megaobra, que le ha costado a la capital más de $2.000 millones, se reaperture el 1 de diciembre, antes de las fiestas de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Y ahora nos vamos hasta Guayaquil porque ahí la comunidad LGBTIQ+ tiene un descontento con la alcaldía de Guayaquil debido a la decisión del alcalde Aquiles Álvarez de sugerir hacer la marcha del orgullo en otro lugar y no sobre la 9 de octubre. Los colectivos han reaccionado y ponga atención a lo que dijeron.
o sin permisos, realizarán la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Guayaquil. El recorrido se prevé desde la avenida Malecón y Olmedo para concluir en el Parque Centenario sobre la 9 de octubre y Santa Elena. Así lo anunció la comunidad a través de su cuenta de Twitter y dijeron que se realizará tal y como se anunció hace meses, es decir, el 1 de julio, desde las 15 horas hasta la medianoche. El anuncio lo hicieron luego de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sugiriera que la organización del evento se traslade a las calles aledañas al Parque Samanes, en el norte del puerto principal. Es importante entender que nosotros, como muy ilustre municipio de Guayaquil, después de los respectivos análisis técnicos, sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. Esto no es dirigido hacia una agrupación especial. Fue su declaración también a través de la cuenta de Twitter e insistió: yo los invito a que en base a su mismo criterio de respetarnos dentro de una sociedad, se analice que la ciudad es para todos y que el centro de Guayaquil, al que tenemos que cuidar, no puede estar bloqueado de 2 de la tarde a 12 y pico de la noche un sábado, específicamente para un evento, cualquiera que este sea. La organización cuenta con el aval internacional desde el 2019 de Interpride, el organismo internacional de los orgullos. En el año 2000 fue la primera marcha del orgullo LGBTIQ+. Los colectivos denunciaron en esa ocasión que fueron agredidos con gas y golpes por parte de los agentes municipales y la Policía Nacional. En 2014, en cambio, durante la alcaldía de Jaime Nebot, el permiso fue inicialmente negado, pero luego la decisión se reconsideró y se permitió hacer la marcha en la misma 9 de octubre. Andrea Orbe, Noticias 7. Con la vigencia del decreto ley en materia tributaria, a partir del 1 de julio las entradas al fútbol y para conciertos serán grabadas con el 12% del IVA. Aproximadamente el 70% de los hinchas que ingresan al estadio lo hacen a general pagando una entrada en promedio de $6, que varía según el encuentro deportivo. Pero en 9 días deberán pagar por la misma entrada $6.90. Lo mismo ocurrirá con las entradas al cine, eventos religiosos y académicos que sean pagados. ¿Qué pasaría con los partidos de la selección y las entradas? Tal como está la legislación hoy día, pasarían a tarifa 12. ¿Qué pasaría con la presentación de un artista? Tal como está la legislación, pasarían también a tarifa 12. La reforma tributaria recientemente ratificada por la Corte Constitucional señala que a partir del 1 de julio los espectáculos deportivos y artísticos pagarán 12% de IVA. No obstante, un decreto anterior emitido el 7 de agosto de 2019 detalla los servicios artísticos y culturales que tendrán tarifa 0 de IVA. Es decir, no se pagará el IVA en las entradas a los museos, eventos de composición musical en vivo, escultura y exposiciones fotográficas. Si es que un artista viene en julio, en agosto, pero ya se hizo la preventa, a ese momento estaba sujeto a tarifa 0 y debe quedarse a tarifa 0. Además, desde el SRI se trabajará para evitar la evasión de impuestos. El gobierno aspira a recaudar $10 millones con el cobro del 12% del impuesto al valor agregado IVA a los espectáculos públicos. La vacunación masiva contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis continúan en las calles y parques de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública aspira a llegar a los 3 millones de inoculados. Recorrer todos los rincones del país es el objetivo de las brigadas de vacunación del Ministerio de Salud Pública, quienes esta vez acudieron al sector de la FAE en el centro norte de Guayaquil para continuar inoculando a los niños contra la poliomielitis, la rubiola y sarampión. Las brigadas médicas en todo el país están yendo casa a casa, como ustedes pueden ver, con el biológico para vacunar. También vamos a tener los fines de semana puntos masivos como lo son el Citimol, el terminal terrestre. Decenas de padres de familia aprovechan la llegada del personal a sus sectores para cumplir con el refuerzo de los biológicos. Claro, muy importante porque eso nos ayuda a que los niños estén al día con las vacunas y así no estén propensos a enfermedades futuras. En el caso de su hijo, ¿usted ya lo había vacunado? Sí, me falta el grandecito que ya esta semana
semana lo hago vacunar. La importancia de estas vacunas ayuda a prevenir complicaciones en la salud de los menores. Obviamente van a mejorar y evitar de que si hubiese el caso, como le dije, en países vecinos, evitar que lleguen a nuestro país y un posible contagio. Hasta el momento, Ecuador alcanza 2.953.072 niños vacunados contra la polio, el sarampión y la rubiola. Andy Díaz es un abogado no vidente, el cual fue víctima de exclusión tras impedir su ingreso a un restaurante de comida rápida. Su caso se viralizó en redes e inició un debate sobre la falta de accesibilidad e inclusión en nuestro país. ¿Se imagina usted vivir así en completa oscuridad y tener que salir a la calle para realizar sus actividades diarias como ir al trabajo, a la universidad o ir simplemente a disfrutar de un momento con amigos en un restaurante? Pues nosotros vamos a intentar movilizarnos únicamente por una cuadra para ver cómo es el tener que vivir con la discapacidad del 100% visual. Pues esta es la realidad de Andy Díaz y cerca de 74,000 personas que tienen discapacidad visual según los datos de la CONADIS. Los retos en su vida diaria se presentan desde las actividades más cotidianas y se ven agravadas cuando se incumple con las normativas y leyes que garantizan espacios accesibles e inclusivos. Yo creo que las personas con discapacidad visual realmente nos jugamos la vida cuando salimos a la calle solos. Entonces, esa es como la primera premisa, el entender que no existe un cumplimiento de la norma, y no solamente en la ciudad de Quito, sino en varias ciudades del país. A mí me cuesta creer que existe alguna ciudad que realmente cumpla con las condiciones de accesibilidad. Andy fue discriminado por su condición visual al no permitirle el ingreso con su perro guía en una cadena de comida rápida. Él comenta que le dijeron que no podía ingresar con su mascota. A lo que nosotros decidimos ingresar a conversar con la administradora, y la administradora nos dijo que ese no era un lugar pet friendly, que no estaba permitido en ningún KFC el ingreso a perros, a mascotas. Nunca quiso aceptar nuestros argumentos. Dijo: yo no quiero hablar con usted, yo solamente voy a hablar con la señora, refiriéndose a la otra persona con la que yo estaba acompañado. Para Andy, este no es un hecho aislado. La falta de educación, empatía y el cumplimiento de las leyes hacen que la independencia de las personas con discapacidad sea coartada. Usted es una cosa, usted no sirve para nada, usted no tiene valor, usted es objeto de tutela, por eso yo voy a hablar con la otra persona. Entonces eso genera discursos que se reproducen. Sin embargo, Andy es un ejemplo de superación y perseverancia, demostrando a todos que es capaz de conseguir cualquier objetivo. Se graduó como abogado, siendo el mejor egresado de su promoción en el 2020. Es músico, toca la guitarra y la batería, hace físico-culturismo y en 2014 se mudó de su natal Ibarra para entrar a la universidad completamente solo. Para mí eso es un logro inmenso, no solamente por lo que representa, por la cantidad de estudiantes que tiene la carrera de Derecho de la Universidad Central, sino por todas las dificultades, todas las vicisitudes que tuve que atravesar a lo largo de ese periplo. Por su parte, el CONADIS explica que en la Ley Orgánica de Discapacidades está en su artículo 56 la disposición de que todas las entidades públicas y privadas deben permitir a las personas con discapacidad ingresar con su perro de servicio. E inclusive establece sanciones a todas aquellas personas, instituciones que impidan la libre movilidad, la libre accesibilidad a estas instituciones públicas y privadas como tal. Además, buscan el compromiso de las empresas e instituciones a sensibilizar a sus colaboradores sobre estos temas de inclusión. Manuela Bedón, Noticias 7. Con el lanzamiento del nuevo satélite Júpiter 3 de la empresa Hughes, Ecuador tendrá mayor acceso a internet satelital y con esto se prevé reducir la brecha digital, pues las conexiones permitirán llegar a zonas rurales donde no hay señal normalmente. El servicio se prestará a toda Sudamérica con exclusividad de 5.000 megabytes para nuestro país. Desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, en Estados Unidos, se lanzará el satélite Júpiter 3 a finales del mes de julio.
Este satélite es de ultra alta velocidad, es decir, de 500 gigabytes de capacidad, y cubrirá a toda Sudamérica con exclusividad para Ecuador. El satélite permite en forma dinámica distribuir tráfico hacia el usuario. Entonces la experiencia del usuario, que le puede llegar a tener las velocidades de 100 megabits de bajada. Satélite que representará para el Ecuador la duplicación de la capacidad de servicio satelital que hoy se recibe. Este jueves la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, entregó oficialmente el título habilitante a la empresa HughesNet para que la señal del nuevo satélite pueda operar en el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que operadores de telefonía van a poder llegar a zonas y desplegar su LTE gracias a esta tecnología, es decir, lo que llamamos el backhaul de última milla. Va a poder dar la conectividad en satélite y desde ahí desplegar LTEs, bases LTEs. El Internet satelital permitirá alcanzar zonas donde no había conexión. Actualmente 196 parroquias rurales y alejadas no cuentan con servicio móvil avanzado. Además, permitirá potenciar el sector productivo, detalla la ministra de Telecomunicaciones. Tal como camaroneras, bananeras, mineras y petroleras, que lo requieren no solamente por la conectividad de Internet como tal, sino también para la tecnología que hoy los sectores productivos de avanzada y que optimizan sus capacidades requieren. Son varias las empresas que prestan este servicio en el país. De esta manera, la competitividad permitirá abaratar costos para el usuario. Si tienes más oferta y más banda ancha y más capacidad, hoy como usuario vas a tener por el mismo valor mucha más capacidad. Y les puedo poner un ejemplo puntual en valores. El gigabyte en Ecuador cuesta $1. En otros países como Perú vale 1.05, Argentina 1.48. Quiere decir que somos de los más baratos en gigabytes en términos de fijo de la región. Actualmente hay una cobertura de señal en zonas pobladas del 78%. Con este nuevo servicio se prevé finalizar el año con el 85% de cobertura en el territorio poblado. Olga Velasco, Noticias 7.